prepotencia no podemos soportar. Compañeros, buenos días. El grupo les vamos a hablar hoy acerca del capítulo 10 que hace referencia a las normas protectoras para las prestaciones laborales en los trabajadores en Colombia. En este caso, los trabajadores también que hayan cumplido 50 años de edad, estando bajo contrato en una empresa, no pueden renunciar a estos beneficios de las prestaciones, solamente en el causal anterior, que es cuando entran a laborar, renuncian voluntariamente a esas prestaciones por el hecho de haber cumplido ya precisamente los 50 años. Los riesgos que sean precisamente consecuencia de invalidez o enfermedad existente en el momento en que el trabajador entra al servicio o firma el contrato con el empleador. Entonces, de esta manera, en este punto de renunciabilidad tenemos estos dos ítems. Que hay trabajadores que tienen discapacidades pero pueden desempeñar algún cargo laboral. Entonces, para ellos hay unos artículos aparte que habla este código. También hay en el otro numeral, hay pacientes, hay personas que entran a laborar con discapacidades definitivas, que no tienen arreglo, entonces en ese caso, pero pueden desempeñar una actividad Artículo 341 nos habla de la clasificación de invalidez y enfermedad. Entonces, se entiende en este código por inválidos o enfermos los trabajadores con perturbaciones o deficiencias orgánicas, psicológicas, que afectan de alguna manera su capacidad de trabajo, pero están en capacidad de desarrollar una actividad. Para los fines de la renuncia de estas indemnizaciones que debían recibir estos inválidos y enfermos se clasifican en las siguientes categorías. A. Trabajadores con perturbaciones o deficiencias orgánicas, fisiológicas o psicológicas corregibles o tratamientos adecuados que afectan transitoriamente su capacidad de trabajo. Y en B, que son trabajadores con estas mismas perturbaciones, pero que están en condiciones de desarrollar alguna capacidad también de trabajo. Los médicos de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial del Ministerio de Trabajo harán en cada caso en particular la clasificación respectiva de su invalidez o enfermedad del trabajador y autorizarán las renuncias a que hubiere lugar. Sin estos requisitos, las renuncias no producen ningún efecto. Durito. Gracias. Buenos días. Soy Viviana, hoy les vengo a hablar sobre el artículo 342 y 343 del Código de Empleo de Trabajo. El Código 342 nos habla de las prestaciones renunciables. Este caso está vinculado con el artículo 227 y 237. El 227 nos habla de que si un trabajador tiene una enfermedad no profesional a causa de su labor prestada, el empleador tiene la obligación. En el artículo 342, prestaciones renunciables, está vinculado con el artículo 277 y 227. El 227 nos habla de que si un trabajador a causa de su labor prestada tiene una enfermedad no profesional, el empleador tiene la obligación de pagarle 180 días, las 2/3 partes primeras se pagarán 90 primeros días y el tiempo restante con el salario restante. El artículo 277 nos habla de que si el trabajador tiene un salario de 800.000 y sufre o superior y tiene una enfermedad no profesional, el empleador tiene la obligación de pagarle las prestaciones médicas. Y eso, bueno, el artículo también habla del auxilio de invalidez. Dice que si un trabajador durante su labor prestada sufre una incapacidad, tendrá derecho a un tercio del sueldo equivalente al de Vegar. Dice que en caso de invalidez permanente o parcial, tendrá derecho a una suma de 1 a 10 meses. Buenos días, mi nombre es Edgar Yacine. Voy a hablar del artículo 345, relación de créditos por salarios, prestaciones sociales, 36 Ley 50 de 1990, el nuevo texto es los créditos causados o exigibles de los trabajadores es por concepto de salarios,
las cesantías y demás prestaciones indemnizaciones sociales laborales pertenecen a la primera clase que establece el artículo 2495 del Código Civil y tiene privilegios incluyentes sobre todos los demás. El proceso de concurso de acreedores o de quiebra dispondrá el pago privilegiado y pronto de los créditos a los trabajadores afectados por la quiebra o insolvencia laborales podrán demostrar por cualquier medio de prueba autorizado por la ley y cuando fuera necesario, producidos extrajuicios con intervención del juez laboral o del inspector de trabajos. Los procesos de quiebra o concordato de los trabajadores podrán hacer valer sus derechos por sí mismos o intermedio del sindicato, federación o confederación en conformidad con las leyes vigentes, textos modificados por el decreto 2351 de 1963. Hablamos del artículo 345, clasificación. Las prestaciones sociales pertenecen al grupo cuarto de los créditos de primera clase. Del artículo 21, prelación de créditos. Las prestaciones sociales pertenecen al grupo cuarto, los créditos de primera clase. Cuando los créditos impongan el despido de trabajadores, las prestaciones sociales se tendrán como gastos que deben ser pagados por la preferencia. Buenos días, mi nombre es John Alexander Patiño, estudio obras civiles en el SENA Cata y me correspondió hablar sobre seguridad e higiene en el trabajo. Está en el artículo 348, medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Vamos a hablar de las medidas de higiene. En el plan de higiene de trabajo, por lo general, cubre el siguiente contenido. Un plan organizado, que involucre la representación no solo de servicios médicos, sino también de enfermerías, primeros auxilios, en el tiempo total o parcial según el tamaño de la empresa. Servicios médicos adecuados, tal como dispensarios de emergencia, primeros auxilios. Si es necesario, estas facilidades deben incluir exámenes médicos de admisión, cualidades relativas o lesiones personales provocadas por incomodidades profesionales, control y eliminación de áreas insaludables, supervisión en cuanto a higiene y salud, exámenes médicos periódicos y revisión constantemente. Tenemos prevención de riesgos de salud, tales como riesgos químicos como intoxicaciones, dermatitis industriales. En los riesgos físicos tenemos como ruidos, temperaturas extremas, radiaciones, etc. Entre las medidas de seguridad tenemos lo siguiente. Para llevar a cabo un buen plan de seguridad en el trabajo implica llevar los siguientes requisitos, tales como: la seguridad es una responsabilidad de línea y una función de staff frente a su especialización. La seguridad no debe limitarse solamente al área de producción, también debe limitarse a las oficinas, depósitos. También ofrecen riesgos cuyas implicaciones atentan a toda la empresa. El problema de la seguridad implica la adaptación del hombre al trabajo y la selección del personal, más allá de factores sociopsicológicos por la cual ciertas organizaciones vinculan la seguridad a recursos humanos. La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a, primero, movilizar elementos para un entrenamiento y preparación de técnicos operarios en la función, control de cumplimiento de normas de seguridad, simulación de accidentes, inspección periódica de equipos de control de incendios, primeros auxilios y la distribución de vestuario al personal en determinadas áreas de trabajo. También nos habla de los locales y los equipos que debemos tener en las áreas de trabajo. Todo patrón o empresa está obligada a suministrar y acondicionar equipos que garanticen la seguridad de nuestros trabajadores en conformidad con las normas que sobre particular establezca la Oficina de Higiene Industrial del Ministerio de Trabajo. El empresario debe proporcionar a sus trabajadores equipos tales como guantes, tapabocas, cascos, tapaoídos, gafas, arnés y otros elementos, según asignados para la tarea, y velar por el uso efectivo de los
elementos que se usen correspondidamente los usen para no tener accidentes. Los equipos individual deben utilizarse cuando los riesgos no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de prevención correctiva o mediante medidas o métodos de procedimientos de la organización del trabajo. En cuanto a la utilización de un equipo que pueda representar un riesgo específico para la seguridad de los trabajadores en la empresa, el empresario adoptará una medida de seguridad necesaria con el fin de que la utilización del equipo de trabajo que queda reservada a los encargados de dicha utilización. O sea, eso quiere decir que cada persona en su equipo, cada quien con su trabajo, no podemos poner a manejar una máquina a una persona inexperta porque nos puede ocasionar un riesgo en la empresa o un accidente de trabajo. Bueno, ahora les hablo del artículo 349. Es un reglamento de higiene y seguridad. Este artículo nos habla, y es un artículo que ya está modificado por el artículo número 55 de la ley 962 del 2005 del nuevo texto, nos indica lo siguiente: los empleadores que tengan a su servicio 10 o más empleados, ellos deben hacer un reglamento especial de higiene y seguridad a más tardar de los 3 meses siguientes a la iniciación de labores si se trata de un nuevo establecimiento. Este reglamento de higiene y seguridad tiene como objeto la identificación y reconocimiento y evaluación y control de factores ambientales que se originan en lugares de trabajo y que pueden afectar a la salud de nuestros trabajadores. Ojo, que el Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento total de este artículo en esta disposición. Todo aquel que no se asemeje a este artículo tendrá sus sanciones pertinentes en el Código Sustancial del Trabajo. Muchas gracias por tu atención. Mi nombre es José Luis Correa. Les vengo a hablar sobre el artículo 350, contenido sobre el reglamento. Protección e higiene personal del trabajador. Prevención de accidentes y enfermedades. Tercero, servicio médico, sanidad en el establecimiento o salacunas. Cuarto, dependiendo del caso, la provisión de facilitar alojamiento en empresas peligrosas o en sitios insalubres para la gente. Necesitamos una provisión de sillas para trabajadores, sean tiendas, boutiques, talleres y diferentes empresas. Elementos de protección para todos los trabajadores. Normas especiales en cuanto se traten de empresas de minería y petrolera. Medidas de seguridad en hidroeléctricas, empresas que utilicen explosivos. Todo tiene que ir con normas de seguridad implementadas. Noveno, higiene en las empresas agrícolas, ganaderas o forestales. Artículo 359, publicación. Una vez aprobado con el reglamento, con el artículo 349, define que el empleado tiene que poner 2 vallas visibles en 2 puntos estratégicos de su empresa o local que estamos trabajando. Artículo 352, vigilancias y sanciones. Para finalizar, el artículo 352 nos habla de la vigilancia y las sanciones de este código. Esta vigilancia corresponde al Ministerio de Trabajo por conducto de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial velar por el cumplimiento del presente código. Atender las reclamaciones de empleadores y de los obreros sobre transgresión a sus derechos, así como prevenir a los remisos y en caso de residencia o negligencia imponer las sanciones correspondientes que el caso merite. Muchas gracias. Su prepotencia no podemos soportar. La sirena